Listo, entonces vamos a empezar la tutoría de sepsis neonatal. ¿Listo? Entonces estas son las referencias que utilicé. Dividí la presentación en 6 partes. Primero, pues unas definiciones a tener en cuenta, la clasificación, porque hay distintas clasificaciones para la sepsis. También la fisiopatología, factores de riesgo y etiología. Luego las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, como una pequeña introducción, es muy importante pues ver acerca de la sepsis neonatal, ya que es un desafío muchas veces llegar a su diagnóstico por las variabilidades en la definición, porque puede tener manifestaciones clínicas muy inespecíficas y porque dentro de todo su mortalidad es muy alta, sobre todo en los países en desarrollo. Entonces, lo primero, unas definiciones. Entonces, vemos que la definición de sepsis neonatal es una afección sistémica caracterizada por cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas. Esto va a tener un origen ya sea bacteriano, viral o fúngico, y esto va a ser como tal la respuesta desregulada a la infección, pues en general, como es la sepsis en cualquier grupo etario. Sin embargo, la sepsis neonatal solo vamos a definirla como em, esta respuesta irregular a la infección en los primeros 28 días de nacido o 44 semanas de edad postnatal en los recién nacidos prematuros. Entonces, básicamente, este va a ser un cuadro clínico que se va a caracterizar por la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que conocemos como SIRS, y esto se puede definir como la presencia de dos o más de esta lista de criterios. Entonces, una frecuencia respiratoria mayor a 60, frecuencia cardíaca mayor a 180 o menor a 100 latidos por minuto, entonces bradicardia o taquicardia, hipotermia o hipertermia, temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados, llenado capilar prolongado mayor a 3 segundos o leucocitos mayores a 30.000 o menores a 5.000. Es importante tener en cuenta que sí o sí se debe presentar fiebre o alteración en el conteo leucocitario. Entonces, sí o sí, este criterio y este. También es importante conocer la definición de sepsis severa, que esta es la sepsis como tal, que ya vimos, en conjunto con disfunción orgánica e hipotensión arterial. Y es importante acá que hay signos de hipoperfusión, pero el paciente va a responder a líquidos. Entonces, los signos de hipoperfusión, pues en esta parte van a ser oliguria, llenado capilar prolongado, alteración del estado de conciencia o cualquier tipo de alteración neurológica, acidosis metabólica e hiperlactotemia. Entonces, pues importante acá pedir gases arteriales cuando se sospecha. Otra definición importante es el choque séptico. Esta va a ser una sepsis severa con hipotensión. La diferencia con la sepsis severa es que el choque séptico no va a responder a líquidos. Entonces vamos a necesitar inotrópicos pues, para su tratamiento. Y por último, ya como en el estadio más severo, tenemos el síndrome de disfunción multiorgánica, que esta va a ser, pues como su nombre lo dice, la falla de dos o más sistemas orgánicos que no pueden mantener en forma espontánea como tal la actividad y se va a alterar la homeostasis como de todo el cuerpo. Entonces, dentro de estos podemos encontrar acidosis metabólica, oliguria, llenado capilar prolongado. Pues acá vemos algunos de los signos de hipoperfusión que ya les mencioné antes. Entonces también está la diferencia de la temperatura rectal versus la periférica mayor a 3 grados, una PAFI menor a 300, una presión de CO2 mayor a 20 milímetros de mercurio, una FiO2 mayor a 50%, la necesidad de ventilación mecánica, creatinina mayor a 2, la LT más de 2 veces por encima del límite normal superior, la alteración del estado de conciencia o convulsiones y una trombocitopenia menor a 100.000. Entonces es importante tener en cuenta como
evolución. Entonces, lo primero que vamos a tener es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS. Siempre que pues haya una respuesta disregulada a una infección, pues vamos a tener sepsis. Luego, sepsis severa, que es la sepsis más el daño de un órgano. Luego, la sepsis severa más hipotensión, ya tenemos el shock, siempre y cuando acá no haya una buena respuesta a líquidos. Por último, la disfunción multiorgánica y pues ya podría llegar incluso a la muerte. Entonces, pues es importante poder hacer el diagnóstico temprano, idealmente desde acá, para que esto no evolucione y pues llegue a tener una mortalidad elevada. Listo. Entonces, en cuanto a la clasificación, tenemos tres clasificaciones, pues dependiendo de tres aspectos distintos. Entonces está de acuerdo al tiempo, de acuerdo al foco de infección y según paraclínicos. Entonces, según paraclínicos, tenemos o pues podemos clasificar a la sepsis neonatal como infección probable, siempre y cuando el hemocultivo sea negativo, pero el paciente tenga signos de infección positivos y síntomas de infección. Em, Mientras que una infección confirmada es cuando tiene signos y síntomas de infección y pues adicionalmente el resultado del hemocultivo es positivo. La segunda clasificación, que es según el foco de infección, entonces tenemos la infección primaria, que es sin foco aparente de infección, pero pues sabemos que el paciente está infectado, y la infección secundaria, que es pues una infección por microorganismos que se encuentra en un sitio primario que ya está identificado, por ejemplo, no sé, por una infección por vías urinarias o lo que sea. Y la tercera clasificación es según el tiempo del inicio de los síntomas. Entonces tenemos la sepsis neonatal temprana, que se presenta antes de las 72 horas de vida, y la sepsis neonatal tardía, que pues ya se podría suponer que la transmisión es horizontal, ya que se presenta después de las 72 horas de nacidos. Entonces la podemos como tal atribuir a organismos adquiridos en el ambiente hospitalario o en la comunidad. Tengan en cuenta que esta clasificación, la relacionada con el tiempo, es la que más se utiliza pues en la práctica clínica. Entonces, ahora vamos a enfocarnos un poquito en la clasificación según el tiempo, ya que, pues, lo que les decía es la más utilizada. Entonces, vamos a ver acerca de esta clasificación, la fisiopatología, factores de riesgo y etiología. Y luego sí vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento en general de la sepsis neonatal. Entonces, la fisiopatología en general de la sepsis, pues lo primero que vamos a tener es que las células dendríticas van a reconocer al microorganismo, ya sea bacterias, virus, hongos, lo que sea, y lo van a presentar. Esto va a hacer que se activen unas vías de señalización que van a conducir como tal a una respuesta proinflamatoria. A su vez, se va a dar la liberación de algunas citoquinas, como la 1, la 6 y la 8, y se va a activar la cascada de coagulación y moléculas de adhesión. Em, pues al mismo tiempo que está ocurriendo esto, el cuerpo, perdón, trata de crear una respuesta compensatoria. Entonces, como respuesta compensatoria, se va a generar una respuesta antiinflamatoria para controlar esa respuesta inicial del cuerpo, pues hacia los microorganismos. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que hay un desequilibrio a la respuesta antiinflamatoria o no se logra controlar la respuesta proinflamatoria. Entonces, esto va a llevar como tal a lo que conocemos como la falla multiorgánica, al estado de shock séptico que ya les mencioné e incluso a la muerte. Entonces, en resumen, va a haber un desbalance entre la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria que es como la respuesta compensatoria. En cuanto a la sepsis temprana específicamente, los patógenos causantes pueden invadir el torrente sanguíneo del recién nacido directamente por adquisición transplacentaria,
del agente infeccioso durante una bacteriemia materna o de manera más frecuente por exposición al líquido amniótico infectado, que es lo que conocemos como corioamnionitis. También se puede dar por contacto con secreciones vaginales o del cuello uterino o en general del canal vaginal que esté ya colonizado por algún microorganismo. Entonces, el bebé puede adquirir la infección ya sea en el útero o como tal en el proceso del nacimiento. Entonces, acá les puse una imagen como de la exposición al líquido amniótico infectado, que es como la causa más común de sepsis temprana. Listo. Y en cuanto a la sepsis tardía, pues como les comentaba, este es más que todo nosocomial. Acordémonos del tiempo, esta es antes de las 72 horas de nacido y esta es después. Entonces le podemos atribuir la infección a patógenos que estén en el hospital. Entonces, distintos gérmenes en el servicio de la salud durante ciertos procedimientos pueden llegar a infectar al bebé. También fenómenos como el ambiente, la flora endógena, las manos, equipos contaminados, ya sea del personal de salud o incluso del familiar del bebé. Em, También microorganismos que son transferidos de manera horizontal por hacinamiento, por cuidado inadecuado o mal lavado de manos. Esto es más que todo ya cuando se dio como tal salida al bebé, pues ya a su casa. Y pues esto va a llevar a infecciones ya sea de oídos, de vías urinarias, de senos paranasales. Y pues como hay una respuesta irregulada, pues esto va a tener como respuesta la sepsis. Listo. Ahora, factores de riesgo. El principal factor de riesgo que deben tener en cuenta es la prematuridad. Ya que, pues, como sabemos, los recién nacidos pretérmino tienen un sistema inmune pues mucho más inmaduro. Entonces, pues, estos están como más expuestos a adquirir una sepsis temprana. Esto incluye bajos niveles de inmunoglobulinas, disminución de la función tanto de los neutrófilos y monocitos, pues en general de todo el sistema inmune, pero principalmente de estas dos. Em, y pues esto se va a manifestar con alteración de distintas funciones como son la quimiotaxis o la fagocitosis bacteriana y también va a haber una alteración de la función de barrera de la piel y las membranas mucosas, pues esto va a estar disminuido, entonces haciéndolos más propensos a adquirir la sepsis. Em, y en cuanto a la sepsis tardía, tenemos, pues aparte de los mencionados de la sepsis temprana, porque también pues los prematuros son más propensos a adquirir sepsis tardía, entonces tenemos utilización del material de diagnóstico y tratamiento, por ejemplo, termómetros, fonendos, sondas, incluso incubadoras. Por eso es que se debe, pues, procurar siempre mantener un ambiente súper bien, súper limpio, mejor dicho. También esquemas antibióticos de amplio espectro, contaminación de la mucosa respiratoria por intubación o porque en algún momento el recién nacido necesitó algún tipo de soporte ventilatorio, también uso de catéter venoso central, contaminación de la mucosa digestiva por utilización de sondas nasogástricas o porque le dieron tetero y casualmente se estaba contaminado o por el empleo de fórmulas nutricionales sin que se haya desinfectado de manera adecuada. También hospitalización prolongada, pues sabemos que el simple hecho de estar en el hospital es un factor de riesgo. Y por último, el uso de esteroides. Ah, bueno, entonces acá están, pues, en general los factores de riesgo de la sepsis temprana, aparte de la prematuridad que les mencioné, también están el bajo peso al nacer, la puntuación de Apgar bajo, que pues ya aprendimos qué es, la ruptura prematura y prolongada de membranas en recién nacidos pretérmino, la evidencia de corioamnionitis, que este es el más importante, que es pues, la infección del líquido amniótico, la colonización vaginal o la bacteriuria por estreptococo del grupo B y el hijo previo con infección diseminada por estreptococo del grupo B. Listo. Y en cuanto a la
bueno, se me olvidó mencionarles algo acá. Esto lo van a ver mejor en gineco, pero es importante que durante la gestación se pueda hacer un tamizaje para prevenir este tipo de infección contra el estreptococo del grupo B. Esto se realiza entre la semana 35 y 37, eh, pues para poder, se hace ese tamizaje para poder hacer la profilaxis respectiva y pues no transmitir ese factor de riesgo como tal al bebé que está a punto de nacer. Listo. Ahora sí, la etiología. Entonces, en cuanto a la sepsis temprana, pues el principal microorganismo que vamos a encontrar va a ser el estreptococo del grupo B, por lo mismo de la transmisión materno-fetal o en el momento del parto. También tenemos la E. coli. Estos dos ya corresponden más o menos al 70% de los casos en total. Entonces, pues, estos dos súper importantes. Y pues también hay otros como lo son el Streptococcus galactea, el viridans, el Streptococcus pneumonia, también el Staphylococcus aureus, la Listeria monocytogenes, diferentes enterococos y anaerobios, pero súper importante estos dos. Y también podemos asociar a los hongos. Sin embargo, pues estos son súper raros. El hongo que más podemos aislar sería la cándida, tanto en sepsis temprana como en tardía, pero lo que les digo es súper raro. Y en cuanto a la sepsis tardía, tenemos al estafilococo coagulasa negativo, también igual que en la temprana, el estafilococcus aureus, enterococos, E. coli, pero este ya no es tan común como en la temprana, Klebsiella neumonía y distintos tipos de gram negativos. Listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues realmente los signos y síntomas son inespecíficos, por eso puede llegar a ser difícil llegar al diagnóstico de sepsis neonatal, pero siempre es muy importante que si presenta alguno de los síntomas y signos que les voy a mencionar, sospechen la sepsis y pues haya una vigilancia estricta. Entonces, pues para poder tomar como las decisiones en el tiempo adecuado, hacer los exámenes pertinentes, se decida si iniciar o no tratamiento antibiótico, etcétera. Entonces, los hallazgos clínicos los podemos agrupar como en distintos sistemas. Entonces, en cuanto a la parte neurológica, podemos evidenciar irritabilidad, somnolencia, convulsiones. En cuanto a la parte respiratoria, se pueden presentar signos de dificultad respiratoria, de saturación, apnea o cianosis de causa no cardiogénica. Pues obviamente toca evaluar si la cianosis pues puede llegar a ser em, resultado de la sepsis o si de pronto el recién nacido tiene una cardiopatía congénita o algo que sea lo que está produciendo como tal la cianosis. En cuanto al sistema cardiovascular, podemos ver taquicardia, mala perfusión o hipotensión. En cuanto al sistema gastrointestinal, intolerancia a la vía oral o poca aceptación, entonces pues hay que ver si sí se está implementando pues una buena técnica de lactancia, si el bebé está acomodado de manera correcta o si en verdad no tiene aceptación a la vía oral. En cuanto a las alteraciones en la termorregulación, como ya les había mencionado anteriormente, se puede presentar fiebre o hipotermia. Y en cuanto a la parte metabólica, se puede presentar hipoglicemia o hiperglucemia y también ictericia o en general, pues que veamos al bebé con un mal aspecto. Importante que la presencia de erupciones en la piel, el compromiso neurológico dado por convulsiones o signos de meningoencefalitis, compromiso hepático o disfunción miocárdica debe hacernos sospechar de una infección viral más no bacteriana. Entonces tengan en cuenta como este tipo de compromiso. Y entre los virus que más podemos sospechar al tener estas manifestaciones está el virus de herpes simple. Listo. Ya en cuanto al diagnóstico, pues realmente esta es como una combinación de la presentación clínica,
marcadores no específicos como hemograma, PCR, procalcitonina y hemocultivos principalmente, pero pues ya dependiendo de la sospecha que vayamos teniendo, del microorganismo que pueda estar enfermando al bebé, pues vamos pidiendo más o menos cosas. Entonces, lo primero, el hemograma. Pues debemos evaluar el conteo de glóbulos blancos, el recuento absoluto de neutrófilos, la relación entre inmaduros y totales, ya que pues esto es súper importante sobre todo para la sepsis neonatal. La neutropenia tiene una mayor especificidad para el diagnóstico de sepsis neonatal, pero puede haber variabilidad en los valores de neutrófilos normales relacionados con la edad. Entonces, pues no sería como tan confiable. Igual es súper importante pedir el hemograma. También están los reactantes de fase aguda, entonces la PCR y la procalcitonina. Em, en cuanto a la PCR, pues estas son como algunas características. Entonces tiene el inicio de la secreción, 4 a 6 horas luego del estímulo, el máximo nivel sanguíneo entre las 36 a 48 horas. Normalmente se solicita a las 24 horas de que el recién nacido empezó pues a tener sintomatología. Se dice que es positivo cuando el valor o pues el resultado es mayor a 10 miligramos por litro o 1 miligramo por decilitro. No se recomienda como prueba inicial porque es, pues no es tan sensible para sepsis neonatal temprana, y es útil para monitorizar la respuesta a antibióticos. Entonces, para esto es que se utiliza más que todo, ya después de que lleva más de 24 horas con la sintomatología, se le inició el manejo antibiótico, entonces pues es para ver que también está respondiendo. Y en cuanto a la procalcitonina, pues lo mismo, esto también es como una información. Se empieza a elevar luego de 3 horas después del estímulo, no se eleva en infecciones virales y no se recomienda en sepsis neonatal temprana, pero sí en tardía. Entonces, siempre y cuando el bebé inicie sintomatología luego de las 72 horas de nacido, ahí empezamos a considerar pedir procalcitonina. Antes no. Listo. En cuanto a los hemocultivos, Em, es importante tener en cuenta que no siempre es posible aislar el agente causal, sin embargo, es importante pedirlo. Em, Algunos factores por los cuales no siempre se puede aislar el germen causal es utilización del antibiótico profiláctico en la gestante, el inicio de primeras dosis de manejo antibiótico antes de la toma o aspectos específicos a la hora de tomar la muestra, ya sea como factores higiénicos o cosas así. En cuanto al urocultivo, no se recomienda en las primeras 72 horas de vida, es decir, en sepsis temprana, por la alta probabilidad de ser secundaria a una siembra hematógena del riñón por bacteriemia, pues de la mamá. Y su muestra se obtiene a través de punción suprapúbica o sondaje uretral. Em, en los bebés en los que se sospecha sepsis neonatal tardía, ahí sí se debe incluir la toma del urocultivo. En cuanto al estudio del líquido cefalorraquídeo, es quizás pues un examen un poco controversial en el enfoque inicial. em, pues obviamente no es la primera línea para el diagnóstico, pero se recomienda únicamente cuando hay alta sospecha de meningitis o cuando, pues sí, la mamá está cursando con bacteriemia. Entonces, esto en cuanto a sepsis temprana. Y en cuanto a sepsis tardía, se indica cuando el recién nacido presenta clínica de sepsis o cuando el resultado de los hemocultivos es positivo o cuando tiene clínica de sepsis y presenta inestabilidad hemodinámica. Acá se pide la punción lumbar y adicionalmente se debe iniciar manejo antibiótico. Listo. Es importante tener en cuenta el índice de infección. Estos índices, más que todo, lo que van a hacer es orientar al médico o al profesional de salud
en cuanto a determinar la probabilidad de que el recién nacido presente o no infección. Entonces, tenemos el recuento absoluto de neutrófilos menor a 1750, el recuento total de leucos mayor a 40.000 o menor a 7.500, la relación de neutrófilos inmaduros versus los totales que les mencionaba, mayor a 0,20, si es ya mayor a 0,40 ya da 2 puntos, y la PCR mayor a 1 da un punto y mayor a 5 da 2 puntos. Entonces, como tal, un valor mayor a 2 ya se va a establecer como positivo y pues indica que necesita una intervención adicional. Generalmente se indica de una vez el inicio de terapia antibiótica. Entonces, por ejemplo, si la relación de neutrófilos inmaduros a totales es mayor a 0,40, ya obtiene 2 puntos, ya se inicia antibiótico. Mientras que en los otros, pues aparte de este y la PCR mayor a 5, sí se necesita como tal 2 ítems para iniciar el manejo antibiótico. Entonces, como recapitulación, entonces tenemos factores de riesgo, clínica de sepsis, vamos a pedir el hemograma, en casos específicos, eh, urocultivo, punción lumbar, etcétera, pues estos son como exámenes adicionales que solo se piden en casos muy específicos. Sí o sí, vamos a pedir hemocultivo. Entonces, dependiendo de los resultados, si el resultado es normal, del hemograma, pues no va a ser como tan alta la sospecha de sepsis, entonces no le damos tratamiento por el momento. Le volvemos a pedir exámenes a las 12 a 24 horas. Si es normal, pues definitivamente no tiene sepsis, mientras que si es patológico, vamos a tener sepsis probable. Entonces nos vamos a devolver acá. Si el resultado inicial del hemograma es patológico, es decir, que tenga leucocitos muy elevados o una leucopenia muy severa o que la relación de neutrófilos inmaduros a totales sea mayor a 0,40, como les mencioné anteriormente, de una vez el resultado es patológico y va a ser sepsis probable. Entonces, acá en sepsis probable le vamos a iniciar tratamiento empírico, pues antibiótico, de una vez. Y ya teniendo el resultado del hemocultivo, dependiendo si este es positivo o negativo. Si es negativo, pues vamos a decir que el paciente tiene sepsis clínica. Mientras que si el hemocultivo es positivo, vamos a decir que ya es sepsis probada y pues continuamos con el manejo antibiótico o si es el caso de que se haya podido aislar el agente causal específico, pues le damos tratamiento enfocado a esa causa. Listo. Y ya por último, el tratamiento. Em, el tratamiento va a estar enfocado en mantener la estabilidad hemodinámica y brindar cuidados de soporte ante una posible disfunción orgánica, que es pues lo que queremos evitar junto con el shock y la muerte, y pues junto con el tratamiento dirigido a la causa de la enfermedad. Entonces, para ello se van a utilizar sobre todo líquidos intravenosos, que sean pues expansores de volumen. La que más se utiliza es la solución salina al 0,9. También inotrópicos en caso de necesitarlo, que es cuando no haya respuesta a líquidos y el paciente está hipotenso, etcétera, lo que ya vimos. También oxígeno, antibióticos, antivirales y antifúngicos, pues dependiendo como tal de la causa. Entonces, las causas y los microorganismos involucrados en la sepsis temprana versus tardía, pues como ya vimos, son diferentes. Entonces, el tratamiento pues va a tener como un enfoque diferente. La elección de entre si le voy a dar un tratamiento empírico versus un tratamiento dirigido depende de los factores de riesgo, como el tipo de sepsis, el origen de la infección, las comorbilidades que tenga, si se aisló o no el patógeno causal por hemocultivo, em, perdón, la ruptura prematura de membranas, la presencia de líquido amniótico con meconio o la colonización vaginal. Esto también va a influir en la elección de tratamiento, pues ayudando como tal a ver em, qué antibiótico o qué tratamiento en específico va a servir para cada caso. Entonces, como siempre, individualizar.
Sin embargo, pues aparte de individualizar, se creó como una primera línea de manejo, que es como la que se ha visto ser más adecuada para el manejo de la sepsis neonatal. Entonces, tenemos la combinación de ampicilina con un aminoglucósido que puede ser amicacina o gentamicina, ya que cubre adecuadamente los microorganismos más comunes, que son el estreptococo del grupo B y la E. coli en caso de sepsis temprana, perdón. Entonces, acá tienen como tal las dosis y cada cuánto se debe aplicar, pues dependiendo de cuántas semanas tiene el recién nacido. Lo mismo de amicacina y gentamicina. Puede usarse, o sea, en cuanto al aminoglucósido, puede usarse cualquiera de estos dos. Ninguno ha demostrado como ser mejor que el otro, entonces pues ampicilina más amicacina o ampicilina más gentamicina. En casos especiales o como tal para como segunda línea, depende de la sospecha diagnóstica. Entonces, si se tiene sospecha de meningitis, se reemplaza el aminoglucósido, es decir, la amicacina o gentamicina, el que se haya definido. Este se va a reemplazar por cefotaxima de manera empírica, que pues acá tenemos lo mismo, dependiendo de la edad en semanas o la edad postnatal, em, la dosis y cada cuánto. Si el paciente tiene factores de riesgo para infección por microorganismos BLE o se aísla en los cultivos, vamos a darle meropenem, que, sí. Bueno, acá está la dosis, que es la misma dosis sin importar como la edad y se da cada 12 horas. Y cuando hay aislamiento de microorganismos gram positivos distintos al estreptococo del grupo B, se puede iniciar vancomicina de manera empírica hasta que se conozca la susceptibilidad. Una vez conociendo como tal la susceptibilidad, se puede ir desescalonando. Entonces acá también está la dosis de la vancomicina y también de otros medicamentos que puedan llegarse a usar. Por ejemplo, cuando hay factores de riesgo para pseudomonas, pues se puede utilizar cefepime o piptazo. em, si la causa es un virus, pues aciclovir y así. Entonces, acá esta tablita para que la tengan en cuenta. Listo. Y en cuanto a las indicaciones del tratamiento, entonces, si los cultivos de sangre son negativos dentro de las 36 a 48 horas, se recomienda suspender la terapia a menos que haya evidencia pues clínica de infección localizada o signos de enfermedad clínica. Y la duración del tratamiento va a depender del tipo de infección, del agente causal y de la respuesta que veamos al tratamiento que le dimos como de manera empírica. Normalmente se dice que 10 días es suficiente para la mayoría de los casos, aunque en algunos casos muy específicos se puede extender a 2 o 3 semanas, incluso más. Por ejemplo, en infecciones por gram negativos o infecciones fúngicas, ya sea de la sangre o del líquido cefalorraquídeo. Em, es muy importante estar monitorizando frecuentemente la toxicidad de los antibióticos, ya que, pues, como sabemos, por su metabolismo pueden llegar a afectar tanto hígado como riñón. Entonces, si de por sí el neonato tiene alguna comorbilidad como insuficiencia renal o hepática, pues aún más importante tener esas dosis monitorizadas. Entonces, lo que les decía, cuando no hay meningitis, 10 días generalmente de duración, y si hay meningitis, de 2 a 3 semanas, pero pues lo mismo, individualizar. Y ya por último, en cuanto a la prevención, pues lo que más se recomienda es la realización del tamizaje de estreptococo del grupo B, que aparte de la prueba que se debe hacer, pues la madre entre la semana 35 a 37 del embarazo, se puede administrar una profilaxis intraparto en casos donde esté indicado, con penicilina o con ampicilina. También la revisión de catéteres, la adecuada higiene de manos, el método canguro, pues indicado en los recién nacidos pretérmino. Si no estoy mal, es cuando son menores de 32 semanas, pero no estoy muy segura.
Esto es más que todo para reducir la mortalidad y también la gestión adecuada en uso de medicamentos. Más que todo, lo de la revisión de catéteres, la adecuada higiene de manos, eso es para la sepsis tardía, que como les mencionaba, pues se relaciona más que todo con gérmenes nosocomiales o como tal del ambiente. Entonces, en cuanto a la profilaxis intraparto de estreptococo del grupo B, estas como las indicaciones. Entonces se va a realizar el tamizaje, pues la profilaxis intraparto, cuando ya se haya tenido un hijo previo con infección diseminada por este microorganismo, cuando haya bacteriuria o cuando haya ruptura prematura de membranas prolongada, es decir, más de 18 horas en recién nacidos pretérmino, o cuando la madre no se hizo el tamizaje, pues en las semanas indicadas, pero se tenga uno o más factores de riesgo y no hay necesidad de profilaxis intraparto cuando el nacimiento, pues cuando el tamizaje es negativo, cuando el nacimiento no hubo ruptura de membranas o en general cuando no hay ningún factor de riesgo como para presentar infección por este microorganismo. El lavado de manos, súper importante en los 5 momentos y estos son como los principales aspectos en cuanto a la prevención. Sin embargo, pues en los últimos años se han ido desarrollando pues distintos otras maneras para prevenir la sepsis neonatal, como lo son vacunas y anticuerpos monoclonales sintéticos, perdón. También terapias inmunomoduladoras como in- inmo- perdón, inmunoglobulina intravenosa principalmente o factor estimulante de colonias de granulocitos y también probióticos, pues esto sigue en investigación realmente, pero pues importante tenerlo en cuenta, el uso de probióticos, prebióticos y lactoferrina principalmente para sepsis tardía o enterocolitis necrosante. Esta suplementación rutinaria con probióticos ha demostrado beneficios, sobre todo en prematuros, incluyendo reducción de mortalidad por todas las causas, también enterocolitis necrosante y pues intolerancia alimentaria a largo plazo. Pero lo que les digo, como que se sigue estudiando. Y ya, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta.